Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1. Vamos a leer la salutación de Pablo a la iglesia de los romanos. Vamos a leerla de corrido. Realmente hay cosas que no quiero entrar a profundizar porque si no el estudio se nos haría muy largo. Pero sí por lo menos los asuntos esenciales del libro. Entonces vamos a leer la salutación, pero vamos a leerla de corrido, pero vamos a llegar al punto en el verso 16 donde ya vamos a entrar en los temas como tal. Entonces dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Hace 8 días veíamos las credenciales de Pablo, su ministerio, la autoridad de Pablo. El Evangelio que Pablo predicaba, como él mismo lo dice, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Alguna vez cuando estuvimos estudiando acerca del conocimiento del Jesús verdadero, hablamos de cómo el mismo Señor decía que la ley y los profetas daban testimonio de él, ¿sí? Cuando él resucitó le dijo a los discípulos: necios de corazón, ¿acaso no creíste que era necesario que se cumpliese lo que estaba dicho por Moisés y por la ley, por los profetas? O sea, todo lo que él hizo ya estaba escrito. El mensaje del Evangelio está escrito a través de todo el Antiguo Testamento. Es más, el hermano William Tyndale recomienda la epístola a los romanos como una introducción al estudio del Antiguo Testamento, que todo lo que está en el Antiguo Testamento se encuentra en el libro de Romanos. Dice acerca, y el Evangelio tiene un tema como tal, de su Hijo. Todo lo que Dios nos quiere decir al hombre es acerca de su Hijo. El Evangelio no es el Evangelio de la prosperidad, no es el Evangelio de la sanación, no es el Evangelio en pro del hombre, sino el Evangelio es acerca del Hijo de Dios. Cuando el hombre puede ver al Hijo de Dios, encuentra todo lo que necesita. Pero el Evangelio tiene una centralidad y un mensaje definido: Jesucristo, ¿sí? Y dice: nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, porque el Mesías tenía ciertas características y tenía que venir de cierta descendencia, con ciertas promesas esa descendencia, especialmente hijo de David en cuanto al Mesías, en cuanto a su autoridad, en cuanto a su reino, que sería sempiterno, que fue declarado hijo de Dios con poder. O sea, Dios declaró a los hombres y le mostró a los hombres que este realmente era su hijo, como según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Dice Pablo que le dio fe a todos los hombres resucitándolo de entre los muertos. Esa es la mayor evidencia de que todo lo que el Señor dijo, hizo, era verdad. Lo que hace diferente a Jesús de cualquier otro hombre en la historia de la humanidad es la resurrección de los muertos. ¿Y por quién? Gracias a Él, a su muerte, a su resurrección, a la que ascendió, envió el Espíritu, y recibimos la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales, entre todas las naciones, estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma. O sea, esa era la iglesia, los que estaban en Roma. Amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Curiosamente los historiadores no saben esta iglesia cómo fue fundada, porque no se sabe si la fundó Pedro, Pablo. Lo que sí se sabe es que la fundó Dios, y que la fe de ellos era una fe que era conocida en todo el mundo. Pero mira lo curioso, aún una iglesia que tiene testimonio de una fe, de un andar con Dios, necesita conocer el Evangelio de Dios. Y dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Y no los conocía, ¿no? Qué precioso el corazón de Pablo. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados.
Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Yo le doy gracias a Dios por el estorbo que Él le permitió a Pablo. Sí. Porque el estorbo hizo que Pablo pudiera escribir la epístola y enviarla. No fue Pablo, pero fue el Evangelio de Dios escrito. Y mira lo que ha hecho el Señor con esta epístola. Porque no dice, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pablo veía la necesidad de que la iglesia, aunque ya era iglesia, ya eran creyentes, conocieran el Evangelio. Y hoy el tema que vamos a compartir está aquí en el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca del poder del Evangelio. Como dijimos la vez pasada, esta epístola fue escrita en el tercer viaje de Pablo. Pablo ya tenía la experiencia de 3 viajes misioneros y él había visto lo que causaba ese evangelio que él predicaba. No eran solo palabras, no era solo una religión más, sino él podía ver lo que el evangelio podía hacer en las personas. Yo me avergüenzo del evangelio que se predica hoy en día, yo me avergüenzo de los evangelistas de hoy en día, pero el mensaje que Pablo predicaba era tan precioso y tan claro y tan poderoso que cambió, transformó y hizo que la palabra de Dios prosperara. Mira cómo dice Pablo más adelante, ahí en el capítulo 15, verso 18. Eso lo leíamos hace 8 días, pero no es algo que Pablo está hablando para enorgullecerse ni para, como él dice, sino de una manera osada lo cuenta para mostrar la capacidad del evangelio que tenía Pablo y que predicaba Pablo, que era el mismo evangelio de Pedro y el mismo evangelio del Señor y del Nuevo Testamento. Y dice 15:18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. O sea, Pablo no habla osadamente ni por orgullo, sino muestra claramente que lo que él predicó tuvo la capacidad de llenar Jerusalén, llenar los alrededores y llegar hasta las entrañas del imperio romano. Entonces Pablo podía hablar con toda la autoridad acerca del poder del evangelio que él predicaba. Y hoy vamos a hablar del poder y la capacidad del evangelio, no del evangelio, porque eso lo vamos a ver a través de todos los capítulos del libro de Romanos. Hoy solo vamos a hablar de la capacidad que tenía el evangelio para transformar las vidas de las personas. Amén. Entonces, el Señor dijo ahí en Marcos 8, verso 38, hablando de la vergüenza, que es algo de lo cual debemos avergonzarnos. Cuando uno tiene vergüenza de algo, generalmente lo tiende a esconder, ¿sí? Cuando Adán y Eva pecaron y sintieron vergüenza de que estaban desnudos, lo escondieron. Entonces Pablo decía que él no escondía el evangelio. Cuando tú tienes vergüenza de algo, también, digamos, te preguntan algo y es vergonzoso para ti, tú tratas de disuadir la pregunta, ¿sí? Diluyes la respuesta. Entonces, cuando tú te avergüenzas del contenido del evangelio y no lo predicas tal como él, sino lo diluyes de alguna manera, te estás avergonzando de lo que dice ahí. ¿Por qué no decimos claramente lo que está escrito en la palabra? A veces por miedo, a veces porque no conocemos lo que dice, a veces tal vez por no herir a las personas o ofenderlas. Pero Pablo no se avergonzaba del evangelio. El Señor dijo, mira lo que dice el Señor, 8:38 en Marcos, porque el que se avergonzare de mí
Pero el Señor no solo está hablando de sentir pena del Señor, de pronto de negarlo delante no sé, del martirio, de la tortura o de la vergüenza ante mis compañeros de trabajo, de mis compañeros de universidad o ante mi familia, sino el Señor también habla de la vergüenza de las palabras de Él y de mis palabras. Y mira que habla de la vergüenza de las palabras y lo relaciona con el alrededor nuestro. En esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga la gloria de sus padres con los santos ángeles. O sea, si tú te avergüenzas del Señor o del Evangelio del Señor, el Señor también se va a avergonzar de ti y también se va a hacer a un lado cuando Él llame a sus hijos escogidos a reinar. Entonces, Pablo no se avergonzaba del Evangelio no solo por amor al Señor y por el testimonio del Señor, sino porque Pablo veía la capacidad que tenía el Evangelio. El Evangelio era poder de Dios. La palabra poder de Dios en el griego es dunami, significa fuerza, significa un poder milagroso, o sea, un poder que lleva a hacer cosas que no se hacen naturalmente. También habla de eficacia, o sea, que el Evangelio es eficaz y cumple la función por la cual Dios lo envía. También habla de capacidad, también habla de potestad y de potencia. Entonces vamos a hablar que, hermanos, el poder para salvar una persona no está en nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer que una persona sea salva. Nosotros no tenemos la capacidad de que una persona se sane, se salve. Nosotros no tenemos la capacidad de que una persona tenga fe, pero esa capacidad la tiene el Evangelio que Dios nos ha dado a nosotros. Si bien nosotros carecemos de eso, y aún los mismos apóstoles, un día Pedro dijo: ¿por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Hablando de un cojo que había sido sanado. Ellos miraron a Pedro. Pedro dice: ¿pero quiénes somos nosotros? Porque a veces nosotros tenemos la tendencia a ver un gran predicador, un gran evangelista que hace grandes cosas, pero en sí la persona simplemente es un vaso. El poder proviene de Dios. La responsabilidad del creyente es esperar y andar en tanta comunión con Dios, que la misma comunión con Dios lo capacite para hacer lo que el Señor quiere y le dé la capacidad de predicar el mensaje correcto, que tiene la capacidad de producir un fruto correcto. ¿Sí me estoy haciendo entender? Miren, hermanos, si nosotros queremos salvar a las personas por medios naturales, solo vamos a obtener frutos naturales. Si nosotros queremos salvar a las personas por medios carnales, solo vamos a tener personas carnales. Un ejemplo: si tú quieres atraer a los jóvenes por la música, ¿sí? Vamos a tener jóvenes que les gustan naturalmente ser atraídos a esas cosas, pero no vamos a producir un fruto espiritual en ellos. En estos días vi una noticia en internet: un pastor invirtió no sé cuántos millones de dólares para montar un gimnasio en su congregación, creyendo que la gente, después de venir a hacer ejercicio en el gimnasio, después se iba a quedar a la reunión. Entonces inventan una cantidad de cosas para atraer a las personas, pero Dios no quiso atraer a las personas por otros medios, sino solo por la predicación de la palabra. Ni los milagros, hermano, ni las señales, ni la sabiduría, ni los gimnasios, ni la música, ni las películas, nada de eso trae a las personas. Las puede traer a un lugar, a una reunión, pero no las puede llevar a Dios mismo, ni darles la fe que necesitan para salvación. Eso solo es algo que puede hacer el Evangelio de Dios. Eso es solo algo que puede hacer la predicación de la palabra. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos el Evangelio, porque conociéndolo, aunque ya somos creyentes, meditándolo, viviéndolo, teniéndolo, morando en nuestro ser, cuando venga la necesidad que está a todo nuestro alrededor, tantas personas con las que vivimos, con las que trabajamos, con las que compartimos, necesitan a Dios, hermano. Pero ellos no necesitan, porque a veces nosotros creemos que necesitan nuestra oración, creemos que necesitan una ayuda económica, creemos que necesitan otras cosas. La verdadera necesidad del hombre es Cristo. Pero la única manera en que Cristo sea conocido es que sea predicado a través de las buenas nuevas del Evangelio de salvación. Entonces,
Lo que es locura para los hombres, para lo que se pierde, dice Pablo, que para nosotros es poder de Dios. Cristo crucificado es poder de Dios para salvación. Vamos a ver el efecto y el poder del Evangelio en personas que el Nuevo Testamento nos registra su vida y su testimonio para que veamos de lo que estaba hablando Pablo. Pablo no estaba hablando solo palabras. Pablo había visto vidas transformadas por la predicación del Evangelio. Entonces vamos a leer Hechos, verso 19, capítulo 19, verso 18 y 19. Vamos a ver lo que Pablo decía. Por eso Pablo no se avergonzaba, porque aunque lo criticaban, lo juzgaban, lo perseguían, cuando él predicó en muchos lugares, no todos recibieron, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sea judíos o sea gentil. El que cree el Evangelio tiene poder. O sea que cuando se predica el Evangelio siempre va a haber dos clases de personas: unos que reciben y creen, y otros que lo resisten, lo rechazan, pelean con el Evangelio, pelean con el evangelista, son contenciosos, son burladores, son tendenciosos. Pero al que cree el Evangelio tiene la capacidad de salvar. Entonces, estamos en Hechos 19. Creo que fue en Éfeso que sucedió esto, en el verso 18. Y muchos, qué cosas, ¿no? A veces hay situaciones donde muchos creían, a veces hay situaciones donde pocos creían. No importa lo mucho o lo poco, lo importa es que crean, ¿no? Y muchos de los que habían creído venían. O sea, el Evangelio produce fe. ¿Ah? Pero una fe verdadera no solo tiene la capacidad de abrir el corazón hacia el Evangelio y recibirlo, sino que el verdadero Evangelio de Dios tiene la capacidad de producir algo en el corazón de las personas, ¿sí? Porque las personas, a veces tú le hablas a una persona y si esa persona queda como 2 segundos antes que tú le estuvieras hablando, realmente el Evangelio no hizo nada en ella. Cuando tú comienzas a hablar y la persona comienza a responder al Evangelio, es que el Evangelio está haciendo algo. Miren, un hermano decía esto: poder es como decir esto. Un ejemplo natural: tú vas por la calle, va una moto y viene un bus a toda. El Evangelio tiene, el bus tiene tanta fuerza de coger la moto y botarla, ¿sí? Destruirla prácticamente. ¿Por qué? Porque el bus tiene poder, tiene fuerza, tiene capacidad, tiene caballos. Así es el Evangelio. Cuando el Evangelio llega y es predicado, ese Evangelio tiene la capacidad de caer en la vida de una persona y producir algo en ella, ¿sí? No es lo que nos va, ahorita lo vamos a leer. No es como hoy en día que el predicador se quita la chaqueta y coge a otros a chaquetazos y tiene la capacidad de tumbarlos. Eso no es una experiencia bíblica. La experiencia bíblica es la que vamos a leer en la Biblia, que tiene la capacidad del Evangelio. Mira lo que decía: creído venían. O sea, nadie los llamaba, ellos mismos venían. Pero mira la actitud con la que estos hombres venían: confesando y dando cuenta de sus hechos. Cuando tú comienzas a hablar y a predicar, tú no conoces lo que hay en el corazón del hombre. Generalmente cuando hay cosas vergonzosas, hay pecados, hay conductas aborrecibles que la misma conciencia a veces el hombre conoce, el hombre tiende a esconder su pecado y tiende a esconder su pecado. Pero cuando llega la luz, o sea, la luz del Evangelio, el Evangelio como que comienza a destaparnos lo que estaba oculto y uno como que siente que el mismo Evangelio le va sacando a la luz todas las cosas. Entonces, a veces las mismas personas piensan que el que está hablando conoce algo de él porque le está destapando. Pero mire, el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, el que la palabra le está penetrando y está surgiendo fe para salvación, es la primera reacción. Aunque uno diría, no, pues es que estás recibiendo unas buenas nuevas, deberías alegrarte y gozarte. Muchas veces la primera reacción ante un directo mensaje del Evangelio no es alegría, hermano.
A veces la primera reacción es ¿qué? Tristeza por nuestro pecado. Dolor, vergüenza, humillación. ¿Sí? Cuando tú comienzas a sentir que Dios te está hablando, aunque Él te habla para salvarte, de alguna manera el Evangelio primeramente te condena. Y lo vamos a ver en Romanos 1, 2, casi 3. El Evangelio comienza a mostrarnos que nuestra condición caída es muy normal y debería ser lo normal, que cuando se predique el Evangelio las personas no pasen a contar el testimonio de Dios me sanó, Dios me prosperó, Dios me bendijo, sino lo normal es que las personas pasaran y dijeran, oh hermanos, yo era un borracho, yo me gastaba la plata de mi familia, yo le fui infiel a mi esposa, yo cometía esto, era un mentiroso, era un ladrón, era un drogadicto, era esto. Comience a ¿qué? A confesar sus pecados. Esa es una reacción. Miren, una imagen preciosa es aquella mujer que estaba a los pies del Señor Jesús y lloraba y jugaba los pies con lágrimas del Señor. Ella vio su condición, pero no se quedó en su pecado, sino ella corrió a los pies de Jesús. A veces nosotros le decimos al pecador, mira, solo tienes que repetir una oración. Pero las verdaderas confesiones no son de repetir una oración, son de correr a los pies de Cristo humillados y postrarnos y llorar y confesar todas nuestras inmundicias. Esa es una verdadera confesión, ¿no? Esa es una verdadera evidencia de que el Evangelio está produciendo algo en el corazón. ¿Por qué? Porque el hombre naturalmente se cree bueno. Solo cuando está a su luz, cuando viene a la luz de Dios, ve que Él no es bueno. Ve que Él necesita. Y esa necesidad, esa tristeza, Pablo habla de esa tristeza y dice que según Dios produce arrepentimiento. Esas dos palabras siempre van unidas, arrepentimiento y fe. El hombre es salvo por la fe, pero sin arrepentimiento no hay fe. ¿Sí? Si él no cambia su manera de pensar, si él no ve su condición, si él no vuelve atrás de todo lo que está viviendo y haciendo, no hay una fe sincera. ¿Sí? Simplemente él está repitiendo una oración, simplemente le está yendo a un culto, pero en su interior la palabra no ha producido. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Un mensaje del Evangelio que no confronta al pecador no es el mensaje de Dios. ¿Sí? A veces vemos tantos evangelistas que hablan tantas cosas, pero no hablan del pecado, no hablan del juicio eterno, no hablan aún del infierno. Eso es que avergonzarse del mensaje de Dios. Y dice, los que habían creído venían confesando, y mira esta palabra, y dando cuenta de sus hechos. Es muy normal a veces que uno predique y después de la predicación se le acerca un hermano, tengo que contarte algo. Es que me pasa esto con esto, es que esto y esto, y es que esto, y es que esto. Nadie le dijo que llamó a la confesión. ¿Quién hizo eso? Eso es una obra del Espíritu Santo, es una obra del poder de Dios. ¿Por qué, hermano? Una de las maneras en que Dios ha escogido que el hombre sea libre de sus pecados, libre de su inmundicia, es cuando Él saca a la luz su pecado. El que lo esconde, ¿sí? El que lo esconde acarrea juicio, pero el que lo confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanza misericordia. Entonces el poder del Evangelio, traer luz a los hombres para salvación, para confesión de pecados. Y dice, asimismo, o sea, esa era una de las evidencias del Evangelio. La gente se arrepentía y confesaba públicamente sus pecados y lloraban. Es bueno que una persona cuando conozca el Evangelio realmente haya tristeza, haya arrepentimiento, haya fe para salvación. Eso es bueno. Porque es una tristeza que dice Pablo que es para salvación. Otra evidencia clarísima ahí en este pasaje dice, y asimismo muchos de los que practicaban, de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos.
hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Mira ahora estos creyentes, ellos vieron la luz, unos confesaron sus pecados y otros vieron que tenían prácticas abominables a los ojos de Dios, costumbres abominables a los ojos de Dios, cosas en su casa que eran desagradables a Dios. Inmediatamente la respuesta de ellos al evangelio fue ir a su casa y sacar todo aquello que en ese momento el Espíritu les mostró que era abominable y que era oculto y que era contrario al evangelio. Eso hace una persona que ha nacido de nuevo. Cuando una persona se convierte, él ya trata de despojarse lo que en ese momento el Espíritu le muestra que hace parte del viejo hombre, que hace parte de esa vida antigua que Dios aborrece y por la cual llevó a Cristo a la cruz. Es muy común que una persona inmediatamente se convierta. Lo que escuchaba, lo que le gustaba, sus gustos cambian, sus prácticas cambian, su manera de ver la vida cambia, toda ella cambia. Un muchacho una vez se había convertido y inmediatamente sacó una cosa así de música que él tenía. Todo lo que caracterizaba su vieja vida lo sacó, se despojó. Eso era antes de lo que era lo que yo era, ahora estoy en Cristo, ahora he visto, ahora he sido nuevo. Ese es el poder del evangelio. El evangelio lleva a la persona que lo ha recibido y ha creído a tomar decisiones que demuestran que realmente se ha convertido. Yo me acuerdo, a mí nadie me dijo, yo apenas me convertí, hermano. Yo tenía el cabello de una manera y ya quería cortármelo, me vestía de una manera y cada vez que me ponía esa ropa me sentía como sucio, cada vez que ponía la música que escuchaba, todo eso me parecía tan sucio que oraba al Señor para sacarlo de mi vida. Eso es que evidencia de que la luz de Dios ha llegado a limpiar nuestro interior, pero también todo lo que nos rodea. No importa que tuviera alto valor económico, cuántos vendieron y la cuenta fue alta. Cuando un creyente recibe el evangelio, realmente se convierte y no toma esas decisiones, eso que él deja va a ser su tropiezo más adelante. Eso a lo que él no renuncia va a ser la cáscara que el enemigo siempre va a usar para volverlo atrás. Cuando estamos en esa convicción verdadera del Espíritu, debemos ser fieles a la obra del Espíritu en nuestro interior. No acallar esa voz, porque Dios habla, pero si el creyente no responde, el Señor se calla. Si tú has sentido en un momento de la predicación del Evangelio, de inspiración, de comunión con el Señor, sacar algo de tu casa, romper algo, cortar con algo que el Señor te está mostrando, lo mínimo que puedes hacer es responder a esa obra del Espíritu Santo, porque si no tu corazón se endurece. Y tal vez sí recibiste el Evangelio, pero eres como aquellos que describe el Señor en la parábola del sembrador. Lo recibiste con gozo, pero al momento vino Satanás y lo robó en tu corazón. ¿Sí? No debemos resistir a la obra de la predicación de la palabra, ni a la obra del Espíritu, porque eso siempre acarrea problemas más adelante en la vida del creyente. Ellos lo hacían de una manera espontánea, no era algo que Pablo les decía, traigan los libros y vamos a quemar. No era que había un día en la reunión donde se reunían a quemar cosas, no, era una convicción. El Evangelio tiene poder para traer convicción a nuestro corazón. Segunda a los Corintios capítulo 4, verso 6, Pablo habla de algo que hace el Evangelio. Segunda a los Corintios capítulo 4, verso 6. El Evangelio no solo tiene el poder para llevarnos a confesar nuestros pecados, no solo tiene el poder para llevarnos al arrepentimiento y abandonar nuestra pasada manera de vivir, despojarnos de esas cosas inmundas que traíamos anteriormente, sino el Evangelio nos lleva a una comprensión clara y preciosa del mismo Señor Jesucristo. Segunda de los Corintios capítulo 4, verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
Es un mandato de Dios. Así el Evangelio, cuando es predicado siendo guiado por Él, con la palabra correcta, según la enseñanza correcta del nuevo pacto, es cuando Dios, es como si Dios prendiera la luz de un cuarto oscuro. Dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación. Mira lo que hace el Evangelio, nos ilumina, pero ¿de qué? Del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si bien el Evangelio es un mensaje que salva al hombre, la única manera que el Evangelio puede salvar al hombre es que coja al hombre y le voltee. Arrepentimiento es que veíamos otras cosas, hasta religiosas, hermanos. Estábamos acostumbrados a rezos, a ritos, a una religión, a una costumbre, a tradiciones, pero el Señor nos coge la cara y es como si nos volteara la cara. Eso es arrepentimiento, y en ese voltear, mientras tanto nos estamos viendo nuestra pasada manera de ir, pero nos pone la cara directamente para que veamos a Jesucristo. Nos saca de todo, hasta puede ser el pecado más cochino y grosero o la religión más antigua de nuestros padres, y nos pone con la certeza de que solo en el nombre de Jesús hay salvación. Amén. Tal vez nos sentimos pecadores, tal vez nos sentimos inmundos, pero la convicción del verdadero creyente es que todo lo que él recibe es por el Hijo de Dios, no por lo que él es, sino por el Señor Jesucristo. El creyente pasa de religiones, de filosofías, de costumbres, aún del mundo de todo, a tener solo un centro: Jesucristo. ¿Sí? Verlo a Él, contemplarle a Él, y como dice Pablo en los Corintios, y a este crucificado, Él sangrando, Él sufriendo, Él desnudo, cargando sobre su espalda la cruz por nosotros. Todo creyente se encuentra por el Evangelio, todo hombre que ha sido nacido no se encuentra con sus pecados, pero sus pecados lo llevan a ver al inocente que lo cargó en la cruz, los cargó en la cruz para salvación de nosotros. Entonces el Evangelio nos lleva a poner la mirada en Cristo, solo Cristo. No el predicador, no el milagro, no otra cosa, ninguna otra cosa. Cristo Jesús es nuestro Señor. Podemos dudar de muchas cosas, pero el verdadero creyente nunca va a dudar que todo lo que él ha tenido, ha recibido, es por lo que Cristo es. Nuestras palabras, hermano, no deben llevar a las personas ni siquiera a las obras. Es muy curioso que se nos acerca una persona y comenzamos a aconsejarla. No, mira, tienes problemas con tu esposo, haz esto, haz aquello. Tienes problemas en el trabajo, haz esto, haz aquello. Eso no es solución para una vida. La única solución es que esa persona abandone lo que es y ponga su mirada en Cristo. Nuestra responsabilidad es llevar el Evangelio, pero el Evangelio es acerca de Jesucristo, no otra cosa, ¿no? Entonces, otro pasaje, Gálatas 3:1. Mira lo que le decía Pablo a los Gálatas que se estaban desviando del Evangelio. Eran insensatos porque... ¿Por qué insensatos, hermano? Porque los Gálatas venía cualquier persona allá y les predicaba cualquier cosa y ellos decían amén. Toleraban cualquier evangelio. Eso, cualquier parecido con nuestra realidad. Hoy entra cualquier sinvergüenza a cualquier iglesia cristiana, y porque dice que es cristiano, porque dice que es pastor o profeta, y comienza a contar chistes y a hacer cualquier cosa, y los que lo están oyendo lo toleran. Eso era lo que Pablo juzgaba en los Gálatas, que toleraban cualquier evangelio, cualquier mensaje. Y les decía, oh Gálatas insensatos, en el capítulo 3, verso 1. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, mira lo que hace el Evangelio, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, Pablo ya había hecho algo con ellos. Cuando él les presentó el Evangelio, era como si ellos estuvieran viendo a Cristo. ¿Y a este qué? Crucificado.
sangrando, sufriendo por nosotros. Ese es el mensaje. El Evangelio tiene ese poder: quitarle la venda a la persona que está ciega, o darle luz, vida a los ojos del que está ciego espiritualmente, y que él pueda ver algo, a Cristo en la cruz. ¿Sí? Efesios 1, 13, 14. El Evangelio no solo nos muestra nuestros pecados, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a tomar decisiones en cuanto a lo que éramos antes, nos muestra a Cristo crucificado, la gloria de Dios en la cruz del Calvario. También tiene el poder para sellarnos con el Espíritu Santo. Mira lo que decía Pablo ahí en Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mira esto. Tú compartes el evangelio. Nosotros generalmente, cuando vemos que una persona medio está reaccionando al evangelio, porque a veces ni siquiera vemos ninguna reacción, le decimos, ven, repite esta oración. No, pero repítela, no puedes orar, no importa, yo la hago y tú la repites. Miren, hermanos, Pablo está diciendo algo. Cuando Pablo predicó, ellos oyeron y creyeron. Inmediatamente hubo una evidencia en su interior. Algo pasó. No solo vieron sus pecados, no solo vieron a Cristo llevándolo en la cruz, sino algo sucedió en su interior. Vino a morar el Espíritu Santo de Dios. Una respuesta íntima en el corazón y la vida de la persona, que pasa de sentirse vacía, de sentirse frustrada, de sentirse avergonzada, de sentirse triste, de sentirse desconsolada, de sentirse amargada, con odio, con rabia, con, bueno, todo lo que siente el hombre en su carne, a sentir profundamente paz, gozo, alegría, que hay alguien adentro que le da testimonio. Tú no le puedes decir a una persona, si repite la oración, que ella es hijo de Dios o no es hijo de Dios. El único que le da testimonio a una persona de que realmente ha nacido de nuevo es el Espíritu Santo en ella. Por eso es tan ilógico pensar que hay creyentes de años que ni siquiera escuchan la voz del Espíritu, cuando esa es la primera evidencia del nacimiento de nuevo. El que es hijo de Dios, el Espíritu le da testimonio. Dice una vez que el hermano Watchman le compartieron y le dijeron, ¿ya creíste? Y él dijo, sí. ¿Ya eres hijo de Dios? No sé. Entonces no eres hijo de Dios. Porque el que ha creído, realmente hay algo, no se puede decir algo, alguien que le da testimonio en su interior de que es hijo de Dios. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Pablo. Si no hay nacimiento del Espíritu, como dice Pablo en otro lugar, si no tienes el Espíritu, es que no eres de Dios. Punto final. No son las experiencias externas, es el testimonio interno del Espíritu de Dios, que clama que Abba Padre. ¿Cómo debemos orar? Cuando una persona nace de nuevo no sabe orar, pero hay algo que la lleva a la oración aún sin entender. Hasta en lenguas extrañas, a veces no en lenguas extrañas, pero tú sientes ese profundo deseo de estar delante de tu Padre. Ese Dios lejano, ahora por ese testimonio el Espíritu se vuelve Padre, se vuelve Padre cercano, Abba Padre. Papito Dios, querido Dios, se vuelve un Padre cercano. Antes te hablaban de un Dios del que ni siquiera querías saber. Ahora hay algo que te dice que ese Dios es tu Padre.
y que su oído está atento, y que si no sabes orar, no importa, porque Él te da ahora por su espíritu la capacidad para poder orar, buscar. Eso es que poder de Dios, que un hueso seco, muerto, como era escrito en la profecía de Ezequiel el hombre, reciba vida, ¿sí? O como se acuerdan del sacrificio de Elías, está Elías con los profetas de Baal. Yo digo que ese altar con ese holocausto lleno de agua es el espíritu del hombre. Los profetas de Baal, el Señor dijo a los profetas por Elías, y al pueblo le dijo, mire, si Baal es Dios, que haga descender fuego del cielo y que queme el holocausto. Si Jehová es Dios, que Él haga descender fuego del cielo. La evidencia del verdadero Dios es que es capaz de producir fuego donde es imposible. El sacrificio es, digámoslo, el hombre interior. Pero mira lo curioso, le echaron agua. ¿Saben qué es eso, hermano? El agua antiguamente hablaba de los mandamientos, de las leyes. Y mire lo curioso, nosotros tenemos leyes, mandamientos, pero eso solo nos muestra cuán muertos estamos. Esa era la ley le mostraba al hombre cuán muerto estaba. Y un hombre muerto, lleno de agua, ¿cómo va a hacer que fuego que se convierta en fuego, que haya vida, que haya luz, que haya poder? Dios es el único que puede hacer ese milagro. Pero cuando el Evangelio viene verdaderamente, se enciende nuestro hombre interior que estaba muerto. Viene el Espíritu de Dios como fuego y enciende la vida de nuestro espíritu. Y esa vida nos quema y nos constriñe. A veces uno, hasta cuando se convirtió, sentía por dentro algo que no entendía. ¿Quién era? El Espíritu Santo estaba viniendo a ser morada en nosotros. Evidencia de que el Evangelio que estábamos recibiendo era poderoso para cambiarnos, transformarnos, darnos una nueva vida, un nuevo corazón. Y dice, Pablo dice en otro lugar, ahí más adelante en Efesios 2, verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mira esta palabra preciosa. Nos dio vida. Pero mira grado esto. Juntamente con Cristo. El Evangelio no solo nos da un nacimiento de nuevo, sino nos lleva a una relación con Cristo. ¿Sí? No con una iglesia, no con un pastor, con Cristo. De una manera viva y real. Otro pasaje, 1 Corintios 4. En ese pasaje de Efesios 2:5, una pregunta que se le puede hacer a una persona que dice que es creyente, que ha nacido de nuevo, que ha tenido un contacto con el Evangelio, es ¿cuánto tiempo pasa relacionándote con Cristo? Esa es una evidencia clara de que hemos conocido a Cristo, que ahora estamos ¿qué? Juntamente con Él. Y no solo decía juntamente, dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales. O sea, si tú naciste de nuevo, no solo has tenido un testimonio interno, sino ahora estás con Cristo. Tienes comunión con Cristo, pasas tiempo con Cristo y ahora tienes una nueva posición de vida. O sea, ya no eres el hombre que solo piensa en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo, aunque el evangelio pervertido de nuestra época lleva eso a las personas, pero el verdadero evangelio lleva a las personas que se sienten juntamente con Cristo y ellos puedan contemplar su vida desde otra ¿qué? Perspectiva. Ahora ellos ven una palabra que sobresale en su mente: eternidad. No fuimos creados para ser animales que crecen, que comen, que trabajan, que comen, que trabajan y que vuelven al polvo. Somos creados ¿para qué? Para vivir eternamente con Dios, con un propósito, con un llamado, con un destino glorioso. Sí, cambia la vista totalmente natural del hombre y lo vuelve un ser por nacimiento de nuevo ¿qué? Espiritual. Nos pasamos de ser renacuajos, revolcándonos en un pozo, a ser águilas que extendemos nuestras alas
y nos remontamos a las alturas donde está Cristo y vemos las cosas desde la perspectiva de Cristo. Eso lo hace el Evangelio. ¿Quién puede hacer de nosotros? ¿Quién puede de nosotros hacer eso en otra persona? A veces ni siquiera comenzamos a hablar de las personas, entre más les hablamos, pero cuando comenzamos a predicar el Evangelio hace eso. Pues Pablo está hablándole a personas en las cuales él había visto lo que el Evangelio hacía. La iglesia en Éfeso, la iglesia en Corintio, los que vimos en Hechos. Dice Pablo ahí más adelante, en 1 Corintios capítulo 4, verso 15. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. El Evangelio de Juan comienza así, como en el verso 14 dice, la luz vino a los hombres, pero a uno les dio potestad, o sea, el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. O sea, hay personas que han nacido de nuevo, pero no es por la voluntad de otro hombre, sino esto es algo que viene de Dios. Pero miren lo que dice Pablo: Dios engendra nuevos hijos suyos a través de la predicación del Evangelio. ¿Sí? Qué cosa maravillosa. Nosotros podemos hacer que las personas adopten un tipo de cristianismo externo, pero el verdadero cristianismo hace un nacimiento de nuevo, cambia la naturaleza del hombre, hace que el hombre ahora sea hecho hijo de Dios, y eso lo hace el Evangelio. Segunda a los Corintios capítulo 5 verso 17. Este pasaje está muy relacionado con la actitud que tomaron los creyentes, creo que fue en Éfeso, del pasaje que leíamos en Hechos. Dice 5:17: de modo que si alguno está, nueva criatura es en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hermano, es que yo soy metalero. Hermano, usted era. Hermano, es que yo soy comunista. Hermano, usted era comunista. Hermano, es que yo soy adúltero. Hermano, usted era adúltero. Toda la iglesia está llena de ex mentirosos, ex borrachos, ex adúlteros, ex drogadictos, ex. Si usted todavía es, entonces no es creyente, porque la evidencia del Evangelio es que todo lo que usted era lo entregó al fuego, como los libros de brujería, ¿sí? Hermano, es que yo antes era adicto a los videojuegos, todo eso de asesinatos, de no sé qué. Hermano, eso era. Saque eso y póngalo en el altar de fuego. Queme eso que era su característica. Si usted todavía vive lo que lo caracterizaba antes, usted no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Yo hace poco una persona me llamó: venga Pablo, a mí me gusta hablar de las cosas de Dios con usted, porque yo soy una persona que creo en Dios. Le dije: si usted creyera en Dios, no viviría la vida que vive. Usted no cree en Dios, no sea mentiroso. Porque si usted cree en Dios, usted debe abandonar su manera de vivir antigua, sus amigos antiguos, sus vicios antiguos, todo eso que usted ama y que se la pasa haciendo toda hora, usted debería abandonarlo. El Evangelio hace nuevas criaturas. Lleva a la cruz todo lo viejo y pone algo nuevo. Si bien el creyente tiene muchas cosas con las que va a luchar, hay cosas que sobresalían en nosotros, ¿sí? Digamos, la persona que es el borracho del barrio. Si él dice que se convirtió, él la vida de Cristo lo va a, por lo menos el primer testimonio es que él va a dejar el alcohol.
Tal vez tenga problemas con la lujuria, con otros pecados, la mentira, que el Señor iba a ir sacando y va tratando. Pero lo que sobresalía, el rasgo sobresaliente de esa persona, tiene que quedar en la cruz. Tiene que quedar en el nuevo nacimiento. Si no, entonces el evangelio que nosotros estamos predicando no es el evangelio de Pablo, porque el evangelio de Pablo hacía eso en las personas. A veces nosotros le decimos a una persona, le predicamos, quiere repetir una oración, la repite y nosotros decimos, ya es creyente, pero sigue viviendo como el anticristo. Y decimos, la palabra algún día va a producir, la semilla que fue sembrada algún día va a dar fruto. La semilla del evangelio siempre dio fruto cuando fue predicada. Siempre dio, tú miras los casos, era instantáneo, o caían a los pies de Cristo o se rebelaban. ¿Sí? No hay cosas así intermedias, no hay esa mistura, hermanos. El que es por el evangelio, el que no es, no lo es. Sino que nosotros le decimos, como les decía hace 8 días, le decimos como el Papa, Hijo de Dios, porque se bautiza de chiquito. Eso es porque una persona repite una oración. Es que cada rato yo tengo noticias cristianas que me llegan al correo. Justin Bieber se convirtió porque puso un tweet donde él decía que creía en Jesús. Y a los otros 2 días lo encuentran con prostitutas, drogándose, pero se convirtió porque puso un tweet de que era hijo de Dios. Mentira, hermano. Eso es lo que nosotros hoy en día hemos vuelto el evangelio algo tan liviano, que cualquiera dice, Britney Spears dice que está en contra del aborto, entonces ahora que es cristiana porque está en contra del aborto. Tal famoso fue a una iglesia cristiana, entonces por eso ahora es cristiano. Y siguen viviendo y haciendo de las suyas, sin que haya un verdadero testimonio. Sí, pero para nosotros son cristianos. Mira el ejemplo de la iglesia de los tesalonicenses, capítulo 1, verso 4 al 10. Esta iglesia tal vez una de las que Pablo resalta ese testimonio, esa vida, esa obra del Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, desde el verso 4, dice Pablo a los tesalonicenses, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, Pablo decía, hermanos, es que ustedes son amados y nosotros nos hemos dado cuenta de que ustedes han elegido a Dios, ustedes han escogido el evangelio. Dice, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. O sea, eso trae el evangelio. Cuando el evangelio viene de Dios, viene con poder, viene con el Espíritu Santo y viene a certidumbre. Eso es fe, certeza. A veces uno le dice a una persona, y claro, como una vez llegó una persona que decía que era cristiana a un lugar que es cristiano, supuestamente son cristianos y no le predican el evangelio. Le dije, mira, si tú crees en Jesucristo, eres salva eternamente. Y ella dijo, no tengo la fe para creer que soy salva. Le dije, donde estás haciendo te están engañando, porque el evangelio de Dios es poderoso para producir ¿qué? Certeza en ti. ¿Sí? Pablo veía la certeza, la seguridad, la firmeza con que estos hombres obedecieron al evangelio. Y dice, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Y mira eso, con gozo del Espíritu Santo. Miren, hermanos, nosotros hablamos de que el evangelio va a traer paz y alegría y prosperidad a las personas. No necesariamente. Muchas veces hay muchos lugares, hermano. El verdadero cristianismo realmente ahora no lo encontramos por nuestros lugares, sino lo encontramos en África, en Oriente, en los países musulmanes, donde las personas, el creer y bautizarse es prácticamente, aún por las leyes de muchos países, es ser condenados a la muerte.
¿Tú cómo le vas a decir a una persona que el evangelio es para prosperidad, para bendición, para riquezas, cuando a ellos solo creer, solo salirse de su religión islámica y volverse a Cristo les va a costar su vida, su casa, sus bienes, que persigan a su esposa, que persigan a sus hijos? Pero una evidencia de que una persona realmente ha tenido su experiencia con Cristo, con el evangelio, es que ella permanece fiel a pesar de las pruebas. Porque Dios prueba la fe del creyente como se prueba el oro. Entonces, si la fe del creyente es verdadera, Dios la va a pasar por ciertas circunstancias. Si la fe del creyente fue verdadera, pasa y sobrevive a las circunstancias. Si no pasa por las circunstancias, no fue una verdadera conversión. Tristemente, miren, es mejor que cuando las personas reciban el evangelio, vengan las pruebas y nos demos cuenta si fueron creyentes o no fueron creyentes, a que una persona se pare en un púlpito, le diga a las personas: ¿quién quiere recibir sanidad? ¿Quién quiere recibir bendición? ¿Quién quiere recibir todas las cosas? No les predique a Cristo, no les predique el juicio de Dios, del pecado, ni nada de eso. Que las personas repitan una oración, salgan 2000, 3000 creyendo que son cristianas, cuando mueran se vayan al infierno. Es preferible que nosotros prediquemos a pocos y que los pocos que han creído pasen por pruebas a ver si son verdaderos creyentes. Porque hoy nosotros tenemos un cristianismo que los pastores dicen: fui a tal lado y se convirtieron 5000, se convirtieron 10.000, se convirtieron 3000. Lo que nos importa son las estadísticas. Pero ¿será que esas personas se van a ir con Dios? ¿Tienen salvación? ¿Tienen vida eterna? Cuando muchas veces en muchas de las conferencias ni se hablan de esas palabras. Justificación por la fe, salvación eterna, vida eterna, redención. Son palabras que se escuchan. Lo que se escucha es una bonita cantante que está cantando ahí. Hermanos, nuestra palabra debe traer hombres y mujeres que estén dispuestos a sufrir por Cristo, por el que el evangelio, que es la muestra del sufrimiento del Hijo de Dios por nosotros. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta? Disponernos a lo que Él tenga para nosotros. Si es el sufrimiento, el Señor nos va a dar, por el mismo evangelio que recibimos, el gozo y la paz del Espíritu para sobrellevarlo. Tú veías Pablo, donde predicaba, se levantaba el mismo infierno a perseguirlo a él, a perseguir los hermanos, y muchos de esos lugares donde más se levantó la persecución fueron los lugares donde el testimonio fue más fiel, más firme. Fueron a las iglesias que Pablo les escribió: Filipenses, Colosenses, Corintios, Tesalonicenses. ¿Qué hizo el evangelio? Porque miren, lo que es de Dios es capaz de pasar por el fuego. Y si un cristiano verdadero no pasa por el fuego, no era cristiano. Dice Pablo: si habéis creído verdaderamente y no en vano. Hay personas que creen en vano. Viene la prueba y realmente la palabra no había echado raíz en ellos. Llegó de una manera externa, pero no profundizó. También son culpables muchos de los hombres que están al frente, porque los creyentes vienen y creemos que ya son creyentes, que ya conocen el evangelio, y nos ponemos a hablar de otras cosas cuando no les explicamos bien el evangelio y no hacemos que ellos se arraiguen y se cimienten en su fe. Entonces viene la prueba y caen de la fe. Después terminan diciendo: yo era cristiano, cuando tal vez nunca tuvo contacto con las verdades fundamentales del evangelio. El Señor tenga misericordia de nosotros. Yo me arrepiento de haber tantas veces hice repetir oraciones a personas, les dije que eran creyentes, cuando nunca hubo una verdadera evidencia en sus vidas. Dice: de tal manera, o sea, el gozo en la prueba de ellos, recién recibido el evangelio, dice que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, ellos recibieron, pasaron la prueba, y esa prueba las otras iglesias vieron que los hermanos en Tesalónica eran testigos fieles. Sino que también en todo lugar vuestra fe se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Miren esta palabra, hermanos. Ellos
El evangelio de ellos fue tan impactante en los tesalonicenses, porque el evangelio es impactante, ¿no? ¿Quién de los que ha creído no puede decir que el evangelio es impactante, hermanos? Es algo tremendo. Me acuerdo que cuando yo me convertí realmente al Señor, yo no me podía quedar callado. A todos mis amigos les hablé. Una característica de una persona que después de recibir el evangelio, que no tenga deseo de hablarle a otras personas, es que no lo ha conocido. Porque el que ha conocido a Cristo, ¿cómo lo va a callar? Si tú no hablas, si tú no... Mire, un hermano decía esto: si tú no tienes disposición para la oración, si tú no tienes disposición para servirle al Señor, si tú no tienes disposición para predicar el evangelio, si tú no tienes disposición para mostrar el amor de Dios, esas son características de que todavía estás muerto, de que no está ni un chispazo de la vida divina en ti. Porque el que ha conocido a Cristo tiene un deseo profundo de que su mamá se convierta, de que su papá se convierta, de que sus hermanos, sus hijos se conviertan, sus vecinos se conviertan, sus compañeros de universidad, todas las personas se conviertan, ¿no? Ustedes no han visto los cristianos que se convierten y eso como que obligan a todo el mundo y hablan por todas. ¿Por qué? Porque el evangelio realmente produjo algo verdadero en ellos. Hagan cuentas cuántas personas les han hablado a ustedes de Cristo desde que se convirtieron. Eso es una buena evidencia de dónde llegó la palabra a su vida, hasta qué punto penetró. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, ellos mismos, los otros lugares cuentan lo que ha pasado en ustedes. Hace poco vino un hermano y le dijimos vino un hermano y trajo a la mamá. Y una hermana le dijo a la mamá: cualquier pregunta que tenga nos preguntas y te respondemos. Y dijo la mamá, que no era creyente, dijo: no, pero aquí tengo a mi pastorcito, refiriéndose a su hijo. O sea, se nota que su hijo le habla, le dice, le comparte. Que ella crea o no crea, eso no es obra de él. Pero será que las personas de afuera dicen: no, este es creyente, este me habla, este es diferente, este pasó algo con este. Yo me acuerdo que mi abuela me criticaba terriblemente, que me iba a volver cristiano, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Pero siempre, así como me criticaba por volverme cristiano, esto siempre me decía: sí, es que usted hablándome siempre de Dios, sí, es que usted muestra siempre. O sea, no me recibía el evangelio, pero era testigo del evangelio en mí. ¿Sí? Porque no es de todos la fe. Pero ¿será que las personas alrededor saben que nosotros tenemos una fe verdadera? Miren, hermanos, el evangelio de Dios tiene la capacidad y el poder para salvarme a mí y salvar a mi familia. Hechos 16, verso 30. Dice: el poder del evangelio en la vida de una persona puede también impactar su familia. Dice Hechos 16, 30: y sacándonos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Saco la ocasión de el carcelero y Pablo en Filipo. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él. Porque para que sea salva la casa, también tiene que oír, hermano. O sea, él no solo los escuchó y les preguntó: oiga, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se salvo tú y tu casa. Él dijo: amén, me aferro a la promesa. No, él no dijo eso. ¿Sabe qué hizo? Los sacó de la cárcel y los llevó a su casa. Sentó a su familia y se sentó él. Y permitió que la palabra no solo le llegara a él, sino a su familia. Como Cornelio. El Señor le dijo: manda a traer a Pedro. Cuando llegó Pedro no estaba Cornelio solo. Estaba Cornelio, su familia y sus amigos. ¿Cuántas
personas de tu familia has sentado a escuchar el Evangelio? ¿A cuántos amigos tuyos has sentado a escuchar el Evangelio? Porque a veces creemos que Dios va a salvar a las personas por un milagro. Sí, el milagro del escuchar el Evangelio y que se produzca la fe. Entonces, el hombre sentó a su familia, Pablo y Bernabé y Silas les predicaron, y mira lo que dice. A él, pero no solo a él, y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Respuesta qué? Al poder del Evangelio. El poder del Evangelio no solo tiene la capacidad de llegar a una vida, a una familia, sino impactar una ciudad, hermanos. Juan capítulo 4, verso 39. Eso lo vemos en el ministerio de Pablo. Había lugares donde Pablo llegaba y eso, la ciudad se volvía un caos. Unos que creían y otros que querían matarlo. Unos que querían oírlo y otros que querían crucificarlo. ¿Sí? Así es. Salvación para los que creen, condenación para los que no creen. ¿Juan qué? Juan capítulo 4, verso 39, el testimonio del Señor y la samaritana. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿En quién? En Jesús. ¿Pero por qué? Por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Esa que decía, estaba confesando lo que ella era y diciendo: este hombre dio testimonio de mí, ¿será este el Mesías? Entonces vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Tiene el poder de la palabra del Señor. No solo una mujer que se dispuso, habló, los llevó a Cristo, y cuando ellos escucharon directamente el Evangelio de Cristo, se convirtieron muchos de Samaria. Ay, hermano, nosotros a veces no nos imaginamos lo que puede hacer que le hablemos a una persona. No nos callemos, no nos tapemos la boca. El Evangelio de Dios es poderoso, hermanos. Tiene la capacidad. Fue dado para eso, hermanos, para salvar. Fue dado para eso, para salvar. La única manera que Dios pueda salvar al hombre es a través del Evangelio. Todo lo demás, hermano, Dios usa cosas, digamos, usa que una persona se sane, como lo hizo con el paralítico, pero no en sí el milagro fue lo importante fue que la sanación de eso, del hombre, permitió que ellos le pudieran predicar a muchos. ¿Sí me hago entender? Dios puede hacer arreglos misteriosos, pero lo que Él quiere es que se predique el Evangelio, porque mira lo que dice Pablo ahí en Corintios 1:21. Si quieres se los leo, lo busca. 1 Corintios capítulo 1, verso 21. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, miren, Dios es sabio, hermano. Dios es más sabio que nosotros. Nosotros a veces creemos que necesitamos ponerle una película a una persona. Nosotros a veces creemos que necesitamos hacer ciertas cosas, teatro cristiano, música cristiana. Pero a Dios no le agradó salvar a las personas de otra manera. Él escogió el Evangelio. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios. Fue algo de su sabiduría y de su agrado salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A veces predicar el Evangelio va a parecer locura. Imagínense la vez que Pablo estaba en el Areópago en Atenas y comenzó a hablarle de la resurrección de Jesús a los atenienses y se le burlaban. Pero aunque habían unos que se burlaban, habían otros que Dios había escogido para salvación, y esos pocos creyeron. Hasta el dueño del Areópago creyó. Nosotros no sabemos, el Señor puede usar las palabras
crudas porque a veces el evangelio es crudo, hermano. El evangelio de las escrituras es crudo. Nosotros a veces, es que el evangelio es como un tesoro, que si tú abres la caja donde está el tesoro vas a recibir una gran perla. El evangelio de las escrituras es bien diferente, por eso lo vamos a estudiar en Romanos. Pero ese evangelio que es crudo, que le dice al judío y al gentil que están muertos en delito y pecados, que no son excusables delante de Dios, que son como serpientes, que son así. Ese evangelio es el que salva, hermanos. Por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales. Hoy están los cristianos en esa miércoles, reunión de señales y milagros. Pero eso no salva, hermanos. Personas que reciben un milagro y siguen viviendo su vida como... Una vez vinieron 10 leprosos al Señor, a los 10 los sanó. Cuando se fueron, solo uno regresó de los 10. Es un porcentaje triste, 10% de los que son sanados. Y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Pero hermanos, si nosotros le quitamos algo al evangelio, si nosotros escondemos algo del evangelio, si nosotros callamos el evangelio, les estamos cerrando la única esperanza que tienen los hombres para salvarse. Es la única esperanza que Dios le ha dado al hombre, su evangelio. Es el único medio, es el único canal en el que el hombre puede ver a Jesucristo. Si nosotros lo callamos, lo escondemos, simplemente estamos empujando al hombre al abismo, a la condenación. Pablo dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pero viene la siguiente frase, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No busquemos que las personas a nuestro alrededor se salven si no han oído el evangelio. ¿Cómo irán sin quien les predique? La gran comisión del Señor para su iglesia fue esta, hermano. Y Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, no hay distinción de clases, ni de color, ni de olor, ni de nada, hermano. Toda criatura necesita el evangelio de Cristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree, pues será condenado. El evangelio es el encargo de Dios a la iglesia. Dice Pablo que sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Miren, hermanos, el evangelio no es para agradar a las personas, es para salvarlas. ¿Ah? Cuando tú vas a un médico, imagínate, un médico, tú llegas y el médico te hizo un examen de tu estómago y el médico se dio cuenta que tienes cáncer en el estómago. El médico te va a decir, sabes que tienes cáncer, y no te lo va a decir para agradarte, te lo va a decir para tratar de salvarte. A veces tenemos que decir la verdad a las personas tan directa como es, no para agradarlas, para salvarlas. Dice Pablo, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Si hablamos el mensaje de Dios, agradamos a Dios y el hombre es beneficiado, porque ese mensaje lo puede salvar. Entonces hoy vimos apenas el poder de Dios a través del evangelio. Por eso Pablo no se avergonzaba, él había visto tantas evidencias. Él mismo, como hablábamos hace 8 días, era una evidencia del evangelio. Pero él había visto cómo ese evangelio podía cambiar vidas, cambiar familias, cambiar ciudades, ¿verdad? Hay un testimonio de una ciudad en Guatemala que se convirtió todo el pueblo, hermano, y hasta ellos campesinos antes borrachos, parranderos, no trabajaban, pero cuando se convirtieron comenzaron a sembrar la comida y la comida ya crece, hermano. El Señor los bendice de todas las maneras. Y eso es evidencia de que Dios está haciendo algo en un lugar.
Es precioso. Miren, yo he escuchado testimonios de que hasta el día de hoy en Samaria hay un grupo de personas que dicen que son cristianas y que vienen de la línea de la predicación de la mujer samaritana. 2000 años después, qué cosa preciosa, ¿no? El poder del Evangelio. Nosotros somos testigos de ese poder, hermano. El Evangelio no fue extinto en la historia, llegó hasta el día de hoy y nos ha cambiado y nos ha transformado. A nosotros que no buscábamos a Dios, no nos tapemos la boca, hermano. Conozcamos el Evangelio, entremos a profundizar en él, pero es para qué, para salvación de otros. Señor, nos dé su gracia, nos dé de su espíritu para perseverar. Como dice Pablo, si perseveráis en el Evangelio que habéis recibido, sois salvos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu Evangelio, Señor. Pablo habla como si se le hubiese confiado un gran tesoro, tu Evangelio. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos a llevar tu Evangelio, Señor. Ayúdanos donde nos has puesto, Señor, a ser testigos, Señor. No dejemos que enterremos lo que tú nos has dado, Señor, sino que salga y dé fruto y corra, Señor, para gloria de tu nombre y para salvación, Señor, de los que están perdidos y para edificación de tu misma iglesia, Señor. Llévanos a conocer y a entender tu Evangelio. Ábrenos las Escrituras, Señor. Danos entendimiento, porque de qué vamos a hablar si no lo conocemos, Señor. Concédenos recibir este gran regalo que tú le diste a la iglesia en Roma, pero que lo conservaste aún para nosotros, Señor, para nuestra enseñanza, Señor. Oramos para que tú bendigas tu palabra y sea alimento para nosotros, Señor. Y sea como aquella espada que nos prepara para ir a la guerra, Señor. Para poder llevar este mensaje a todos los que lo necesitan, Señor. Porque vemos un mundo que se corrompe, que va rumbo a la ruina, Señor. Y solo tu Evangelio puede salvar, Señor. Conoces los que han de ser salvos, Señor. Ponnos en el camino, Señor, y danos la palabra para darles el verdadero mensaje, Señor. Mensaje de salvación y de vida eterna, Señor. Mensaje de esperanza en tu Hijo Jesucristo. A ti nos encomendamos. No permitas que la palabra se pierda, Señor. Guárdala en nuestros corazones. Y que dé frutos, Señor. Bendícela y que corra como un río. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor Jesús.